BASC, confianza y seguridad certificadas. El 9 de mayo del presente año, una operación militar conjunta entre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, en la cuenca del río Punino, Orellana, culminó en una emboscada por parte del Grupo Armado Ilegal Comandos de la Frontera, que dejó 11 militares asesinados. La acción, originalmente prevista para abril, fue postergada a solicitud del ARCOM. Posteriormente, se investiga una posible filtración de información reservada que habría facilitado la emboscada. Inteligencia Militar ha señalado la posibilidad de vínculos entre miembros del ejército, autoridades locales y redes de la minería ilegal. Estos hechos, de confirmarse, podrían configurar delitos como traición a la patria, conforme al artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal y otros relacionados. Se plantea, por tanto, la necesidad de esclarecer indicios de infiltración, corrupción y responsabilidad estratégica que comprometieron la seguridad operativa del Estado. Para tratar este interesantísimo tema, hemos invitado a un buen amigo de esta casa, el coronel Edison Romo. Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Bienvenido, coronel. Doctor, buenas noches. Qué placer, qué gusto estar en este programa y tratar de analizar un tema de mucho interés, ¿no? Mucho interés porque justamente, como usted manifiesta, es alta traición a la patria. Correcto. Coronel, ¿qué protocolos de seguridad y clasificación de la información usted cree que se aplicaron en la planificación de la operación militar en el Alto Punino? Doctor, por lo general, por norma, todo lo que es la planificación tiene una calificación de secreto y o al menos confidencial, es decir, o reservada. Es decir, no todos pueden verla, no todos pueden saber, e incluso entre los miembros de la patrulla que van a realizar el trabajo, se da cierta información y a lo mejor no se da todo. Inteligencia lo que hace es informar todo lo relacionado con el campo de batalla o el lugar donde se va a realizar la operación, es decir, coordenadas, clima, accesos, posibles amenazas, posibles amenazas en ruta, cuando usted está caminando, es decir, emboscadas o cosas que pueden producirse. Pero, doctor, aquí hay una situación que es interesante y hay que decirla, ¿no es cierto? Se dice que cuando el helicóptero estaba volando desde el punto A hasta el punto D para realizar la operación de neutralización de este campo minero ilegal, ven un punto y ven como un blanco de oportunidad. Al ver ese punto que es un blanco de oportunidad, la persona o no sé quién dispone que se aproveche y se aterrice a fin de neutralizar este campo. Pero ahí, doctor, todo esto yo le manifiesto en sentido de hipótesis. ¿Es complejo tomar decisiones en ese momento? Sí. Y es complejo decir no también porque es un blanco de oportunidad. Ahora, para que usted baje a realizar la operación en ese lugar y sin tener la información de inteligencia concreta, oportuna, real, y más aún, sin asegurar la operación, que es un paso fundamental que usted tiene que hacerlo, es como ir a una cueva donde lo están esperando. Es una emboscada clara. Entonces, ahí hay un error o digamos que se equivocaron, pero tomaron la decisión de hacerlo, sí. Por eso digo, si salía bien la operación, no había problema. Pero en cambio, si los estuvieron esperando, bueno, pues ahí es complejo y ahí empiezan la incertidumbre y las dudas.
quién o quiénes tomaron la decisión, qué o quiénes permitieron que se haga esa operación, o a su vez sabían que abajo les estaban esperando para hacer una emboscada, que son las hipótesis que lastimosamente hay que decirlas, ¿no? Y en ese sentido, doctor, viene la duda, quién o quiénes vendieron o qué institución apoyó a estos grupos, o definitivamente solamente lo que pasó fue una especie de, de sorpresa que puede pasar, porque usted va a hacer una operación y, como digo, cuando es un blanco de oportunidad, pues usted puede ser sorprendido en estos casos. Coronel, pero estratégicamente hablando, el que se haya realizado una emboscada en L, si fue un blanco de oportunidad, como estamos especulando, digamos que generalmente, cuando suceden estas situaciones, ni los guerrilleros esperan que venga una patrulla y por lo tanto ni la patrulla se espera tener una cantidad de efectivos contrarios como la que tuvieron, y peor, una capacidad de respuesta como la que tuvieron. Y sin embargo, esta emboscada en L hace pensar, presumir, insisto, estamos especulando, en que los estaban esperando, porque si por un lado vienen y resultan que van a una primera casa, no encuentran nada, van a una segunda casa, no encuentran nada, o sea, estamos hablando de instalaciones, de covachas, de estas, y van a la tercera y es donde los reciben a bala, con granadas, lanzagranadas, etcétera. Y mientras estaban repeliendo ellos el ataque, se dice, uno de los que estuvo ahí, que aparecen los guerrilleros por otro lado y hacen justamente la emboscada en él. Eso significa de que de una manera u otra los estaban esperando, y en el evento de que haya sido efectivamente, les hayan caído de sorpresa, no los esperaran, por lo menos debieron haber visto actividad con tanto guerrillero que hipotéticamente apareció en ese momento y que lo superaban en número y armamento grandemente. Como que no termina de cuadrar esa situación. Doctor, usted manifiesta puntos interesantes y uno de ellos es, por ejemplo, cómo es posible que un grupo armado, organizado, la denominación, como dice, puede ser el grupo colombiano de Comandos de la Frontera, sí resulta un poco dudoso y un poco, digamos, de dudosa creencia de que estén cuidando un campo minero, un campo de minería ilegal, tanta gente con un buen arsenal y con una buena cantidad de munición, y en las otras partes no había ese resguardo o ese accionar, y por eso es que pues, se pudieron neutralizar o destruir la maquinaria y todo. Entonces, claro, si uno comienza a analizar los factores de riesgo, comienza a analizar las acciones o las actividades que fueron hechas para provocar la muerte de los 11 militares en una especie de emboscada, y con la gran cantidad de material y con la ofensiva que la realizaron, sí, pareciera que estaba ya planificado y organizado de tal manera que no les iban a dar la oportunidad de hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? En ese sentido, claro, uno dice, hubo fuga de información. Y la información, quien la dispone es el comandante, quien la dispone es el jefe de inteligencia, y en el briefing que se va a dar para el cumplimiento de la misión o la exposición que se la hace, ahí se va a dar los procedimientos normales que se va a realizar en la operación de la planificación, y lógicamente se da todas las disposiciones y lo que se va a realizar en caso de acuerdo a las circunstancias, que ya todos los miembros la conocen, porque no es un entrenamiento, ya es una operación real. Entonces la gente sabe lo que va a hacer y sabe lo que tiene que hacer. Pero claro, ellos no saben que los están esperando, ellos no saben que los vendieron, y en ese sentido, pues, como yo digo, son hipótesis que ojalá, ojalá, por el bien de la institución y por el bien del país,
se pueda lograr identificar qué o quiénes lograron esta traición a la patria, vendiéndoles a los miembros del ejército y que fueron de una forma absurda y una forma no creíble asesinados, ¿no? A mí me llama mucho la atención, no sé si a usted, coronel, si coincidimos en aquello, de que yo entiendo que operaciones como estas se posterguen por temas logísticos, qué sé yo, clima, falta de equipamiento, porque dicen que allá solamente se puede llegar en helicóptero, qué sé yo, helicópteros dañados o prioridades en la utilización de estas aeronaves, etcétera, etcétera. Todo se centra en este momento, la investigación y todo se centra en el tema de si hubo o no escape de información por parte de miembros del ejército. Pero ¿no le resulta extraño que sea el Arcom la que pide el diferimiento de las operaciones, que es justamente la entidad de control de la minería, y que le dice al ejército, espérate un ratito, no lo hagamos en abril, hagámoslo posteriormente, y resulta que lo retrasan a mayo? ¿Usted no cree que si se hubiese hecho en abril, los resultados hubieran sido distintos? ¿Y no cree que este espacio que dio de abril a mayo dio lo suficiente tiempo como para que si alguien estaba involucrado en este tema, pueda dar aviso suficiente y darle tiempo suficiente para la preparación, el rearme y toda esta historia? Porque a mí me llama mucho la atención de que todo se centre en el tema militar y casi nada se diga referente al tema del Arcón. Doctor, lo que usted manifiesta es importante e interesante. Yo le voy a comentar algo. Cuando uno quiere obtener información, cuando uno quiere obtener información de un blanco, en este caso sería el blanco del ejército, eh, lo que uno hace es reclutar a una persona que tenga relación con el blanco, es decir, que tenga relación con este grupo, en este caso con el ejército en esa unidad, que tenga acceso al blanco, es decir, que pueda ingresar y o trabaje en el blanco. Esas tres personas o esas tres capacidades son necesarias para reclutar a una persona. Pero claro, aquí hay un punto interesante e importante. El que dispone y el que coordina la neutralización de esta minería ilegal es otra entidad y que esa entidad necesita, si ya están comprados y ya están vendidos por estas organizaciones, ellos necesitan reclutar a gente de Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército. El proceso es igual. Entonces, necesitaban reclutar y o comprar y o amenazar, como quiera sea la palabra, a cualquier miembro que tenga acceso a información calificada, reservada o confidencial. Es decir, no era cualquier persona, tenía que ser una persona que tenía que estar en la planificación, que tenía que estar en proporcionando la información de inteligencia para saber con exactitud, el día y la hora que iban a realizar la operación. Con estos antecedentes, claro, es lógico de pensar y dudar, como decimos todos hipótesis, que de pronto la gente, y de hecho hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes de gente que ha sido miembro de Arcón y también autoridades locales que son dueños de áreas y mineras y también de maquinaria y que de una u otra manera a ellos les beneficiaba esta acción, que de pronto no querían que pase lo que pase, pero les beneficiaba porque no les destruían el material o las maquinarias, todo. Esta investigación tiene que ser de una naturaleza tan profunda que permita evidenciar realmente en qué institución, porque ahorita ya son dos instituciones que de una u otra manera están relacionadas. Puede ser la una, puede ser la otra, o a la final pueden ser las dos. Los porcentajes son diferentes, doctor. ¿A usted no le llama la atención, coronel, disculpe que lo interrumpa, que, a ver, cuando uno quiere saber el origen de un vehículo,
va al número de motor, número de chasis, y comienza a rastrearlo desde que fue importado o desde que fue fabricado si es ensamblado aquí en el país. Y no le llama mucho la atención dos cosas. La primera, y es que para llegar a esa zona solo se puede llegar por helicóptero. Primera pregunta, ¿cómo, o primer interrogante, cómo llegaron allá las maquinarias si no hay rastro de trocha, no hay rastro de camino, no hay rastro de nada? ¿Cómo llegaron allá esos equipos tan pesados? Debieron de haber sido aerotransportados. ¿De dónde fueron aerotransportados? Inclusive se dice que también hay grupos peruanos que han llevado maquinaria para el tema de la extracción irregular de oro, por un lado. Por otro lado, antes de volar esta maquinaria, ¿por qué no toman las características de motor y chasis? Y si uno se mete ahora con el Internet y la globalización, sabe a dónde, de dónde fue importado, a dónde llegó, a quién se lo vendieron y todo. Y seguir esta línea para llegar a un momento determinado hasta quién ha sido el último que adquirió la maquinaria. Nadie es ladrón por escritura pública, pero se puede llegar al testaferro. Sin embargo, aquí ninguno de esos procedimientos y ninguna de esas preguntas se han realizado. ¿Por qué? Lo que usted manifiesta es un punto muy interesante, doctor, y es que, claro, como usted dice, ¿no es cierto? Aquí en el país, ¿cuántas personas tienen la distribución de material pesado, de este material, digamos, para hacer carreteras, para hacer el campo minero? ¿Cuántas personas tienen eso? Segundo, la compra de este vehículo pesado se vende por vender o se vende a personas que tienen minerías o algo así. Tercero, como usted dice, doctor, ¿cuál es el procedimiento de estas maquinarias? Y segundo, y cuarto, ¿cómo es tan factible que sean transportadas a el oriente si lógicamente no hay maneras de ingresar por tierra? Yo entiendo, entiendo que tienen que ser desarmadas y ser transportadas por helicópteros civiles. Incluso ahí también queda la duda de pronto, ¿qué helicópteros son y de dónde son? Como usted manifiesta, en el área del Perú hay mucha minería ilegal, hay mucho más que acá en el país. Y de hecho, son los que más han dañado el medio ambiente. Hay videos de minería ilegal en Perú, pero que da pena cómo han acabado con la naturaleza. Y claro, estamos en frontera también con Colombia y pueden de una u otra manera, pueden de una u otra manera eh, ser parte de estos grupos. El negocio de la minería ilegal, doctor, es mucho más fuerte y mucho más rentable que el de la cocaína. Entonces, aquí, en este punto, yo creo, yo creo, el presidente de la República tiene que sacar su verdadero ADN y tiene que dar fuerza, tiene que dar, tiene que dar ejemplo acá. Porque mire, doctor, no es solamente el grupo organizado, armado organizado, no es solamente el grupo terrorista, no es solamente la minería ilegal los que trabajan, no es solamente las autoridades que, con el respeto y consideración, que no estamos diciendo quiénes o qué, pero que debieron ver cuando pasaron esas maquinarias tan grandes, que no son tan pequeñas, debieron ver cuándo y de dónde, cómo sobrevolaron incluso. Entonces aquí ya no es un chiste, ya no es algo así nomás, y es un negocio que aquí en Ecuador se dice que ha salido, se han exportado 1.400 millones ilegalmente en oro. Entonces imagínese cómo el país pierde. ¿Por qué pierde? Porque hay organizaciones, doctor, hay instituciones, doctor, hay políticos, hay autoridades que están totalmente corruptas y o contaminadas. Contaminadas significa que ya son parte o forman parte de estos grupos delincuenciales y corruptas cuando hacen un favor a cambio de. Entonces, doctor, ¿cómo empezar la lucha? Yo creo, el presidente de la República está en la posibilidad de hacer muchas cosas, pero que se le vienen duro, claro, es complicado. ¿Cuántos años están en la minería ilegal? 10, 12, 13, claro.
Se adueñaron de más de 100 lugares donde sacan minerales en forma ilegal. Y como es un negocio tan rentable económicamente, se van adueñando políticos, se van adueñando autoridades, se van adueñando autoridades de pronto militares, policiales, que son todo lo que estamos hablando son hipótesis. Pero es porque no hay un control, doctor. Entonces, esta agencia de regulación y control, ¿para qué está? Ah, no, es que no tengo los medios. Ah, no, es que no puedo hacerlo. Pero discúlpeme, doctor, si hubiera un informe donde el Arcón diga, cuando yo pedí que las Fuerzas Armadas me acompañen a neutralizar esto, no me dijeron que no, que en 3, 4 meses. Ah, bueno. Pero el Pero Arcón lo que es el pasa, que... coronel, disculpe que le Perdón, interrumpa. solamente una cosita. El Arcón es el que da permiso, doctor. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Pero es que ahí vamos, coronel. Resulta que quien pide el diferimiento no son las Fuerzas Armadas, es el Arcón. Primero. Segundo, no se dice pues cuál ha sido la razón por la que el Arcón pide el diferimiento. Y tercero, tampoco se dice quién ha sido el funcionario que pidió el diferimiento y el funcionario que estaba a cargo justamente de las operaciones para luchar contra la minería ilegal en esa zona. Todo es secretismo. Entonces, perdóneme, ¿a qué estamos jugando? Como le manifesté hace un rato, doctor, el Ecuador tiene uno de los monstruos instaurado en el país que se llama corrupción. Y por eso es que el país está podrido. Yo diría, no sé si sea correcto o sea lo adecuado, o es una idea, que si se generaría un plan nacional anticorrupción, que la gente va a decir es absurdo, no se puede. Todo no se puede cuando luchamos contra la corrupción, porque en nuestro país el que más vale es el vivo, el pilas, el que da plata por debajo y gana contratos. Él es el que vale. El que es honesto siempre queda fuera, no logra. Entonces, en ese plan anticorrupción, doctor, debería el presidente, yo digo, tiene la gran oportunidad de pasar a la historia por muchas cosas. Y una de ellas es erradicar la corrupción, que no la va a erradicar de una, seguro que no, pero sí va a minimizar. Y yo digo, empecemos por áreas, por ministerios. En el Ministerio de Salud, doctor, ¿cuánta plata se ha perdido por el tema de la corrupción? ¿Cuántas muertes se dieron por el tema de la corrupción? Vamos a las áreas de seguridad. Purifiquemos, depuremos la Policía Nacional. Nosotros necesitamos una Policía Nacional profesional, muy profesional y depurada, sin tanta contaminación y corrupción, porque son los que nos van a defender del tema delincuencial. Y si Sí, Fuerzas coronel, Armadas... pero tenemos un problema que es mucho mayor. No sirve de nada depurar las Fuerzas Armadas, la policía, los órganos de control, cuando tenemos jueces constitucionales que estos fulanos ponen, estos delincuentes, ponen una acción de amparo constitucional o de protección, y viene el juez y ordena que sea restituido. Un caso específico en la Armada. Usted recuerda que hace unos cuantos años, me parece que fue un sargento en Galápagos, fue encontrado que estaba traficando drogas. La Marina depura, lo expulsa, este sargento pone una acción de protección, el juez viene y le concede la acción de protección y obliga a la Fuerza Armada, a la Marina, que lo restituya y le pague el valor que dejó de pagarle durante el tiempo que lo tuvo cesado. Y lo vuelven a encontrar haciendo exactamente lo mismo. Y entonces, el proceso de depuración yo creo que debe empezar justamente en el sistema judicial con estos jueces constitucionales y de hecho reformar la Constitución en ese sentido, porque la verdad es que en ese caso es una lucha perdida, porque usted puede tener la mejor de las voluntades, la mejor de las intenciones, tener un equipo espectacular para depurar, pero viene uno de estos sinvergüenzas corruptos
y dicen restitúyelo. Y entonces volvemos a esta puerta giratoria y volvemos como el perro que se quiere morder la cola, Cornel. Justamente, doctor, justamente, mire, lo que yo estaba hablando justamente era que para erradicar la corrupción necesitamos hacer dos, tres cosas: depurar la justicia, tener un gobierno abierto, es decir, que esté tan abierto, que sea tan transparente, que él diga, en mi gobierno el ministro o, o tal persona ha cometido un acto de corrupción y hay que sancionarlo, es decir, abierto. Segundo, el tema de la justicia, doctor, es fundamental, es fundamental y urgente, es fundamental y urgente. Entonces, en ese caso, ya el presidente ha dado los pasos, los primeros pasos para comenzar a erradicar. Y la otra, doctor, en la actualidad es consuetudinario. Es normal, al ecuatoriano nos enseñaron de que es normal de que un ministro, un presidente, un alcalde, un asambleísta hagan negocio y se lleven un montón de plata y no pasa nada, es normal. Entonces, ¿qué pasa, doctor? La población tenemos que ser parte, claro, somos parte fundamental, porque nos acostumbramos primero a no investigar, a no denunciar, y entonces tenemos que aprender la cultura anticorrupción. Y esa cultura anticorrupción viene desde arriba. El presidente comienza a dar y a demostrar que esa cultura tenemos que tomarla nuevamente. Doctor, ¿cuántas veces hemos visto en el sistema educativo que hay profesores que no cumplen los perfiles pero están ahí? Eso es corrupción administrativa. ¿Cuántas veces hemos visto que el director del hospital es un ingeniero? ¿Cuántas veces hemos visto que el ministro es de un campo es un abogado? El director de la Dirección de Aviación Civil es un abogado, que no conocen temas. Y no es que yo me vaya en contra de las personas, no, no, no. Pero yo creo que eso también es corrupción, doctor. Estamos haciendo, la corrupción vemos que es en el campo económico, político, judicial y administrativo. En Sin esos lugar a cuatro. dudas, Coronel, pero a ver, veíamos en las noticias que el ministro del Interior, conjuntamente con el ministro de Defensa, se trasladaron para conocer el sistema aplicado por el presidente Nayib Bukele. Y todos sabemos que cuando el presidente Nayib Bukele en un principio toma el poder, se enfrentó a situaciones exactamente iguales que las del Ecuador. Una asamblea o un congreso en contra, corruptos, jueces corruptos, políticos corruptos, una delincuencia que se había tomado el país, una población que estaba temerosa, que estaba secuestrada por estos grupos, por estas maras. Y llegó un momento en que el presidente Bukele cogió y arrasó con todo. Dicen que ha violado derechos humanos, no lo sé, pero oiga, la gente está, el pueblo está agradecido y digamos que el presidente Bukele recuperó a su nación. ¿Por qué no imitar también eso, coronel? Porque al fin y al cabo, a ver, vivimos en una anarquía en la cual ¿quién maneja la anarquía la manejan estos grupos delincuenciales. Y a mí no me van a decir que en la anarquía estamos respetando la democracia. La anarquía no es democracia. Y entonces, si tenemos que ir respetarlo, y respetámoslo para el bien, no para el mal. ¿O estoy equivocado, coronel? Mire, doctor, yo, bueno, creo que lo de Ecuador y El Salvador sí tienen sus pequeñas diferencias, ¿no es cierto? Empezando por el territorio, El Salvador como Manabí, se le hace más fácil poder hacer la operación y controlar estas actividades. Segundo, en El Salvador no había lo que es narcoterrorismo o terroristas y o grupos armados organizados, sino pandillas. Primero. Segundo, yo creo que sí, claro, uno puede copiar muchas cosas que sirvan al país. Por ejemplo, doctor, el tema de que estamos en conflicto armado interno, no hay necesidad de copiar a nadie. En los convenios de Ginebra, el derecho internacional humanitario dice el comportamiento de un conflicto armado interno. ¿Se lo declaró? Sí, se lo declaró. No estamos diciendo que declare, ya se lo declaró. ¿Por qué identificamos 18 o 22 grupos terroristas y que en un comportamiento de conflicto armado interno nunca se procede de acuerdo a lo que se está haciendo, es decir, detener? Porque los detenidos, ahí sí entran los jueces, pero en un conflicto armado interno el juez no tiene nada que ver, doctor.
Nada que ver. ¿Por qué? Porque se le da el estatus de prisionero y el prisionero saldrá libre de acuerdo a las circunstancias del conflicto cuando se termine y se lo juzgue de acuerdo al accionar, bueno, a las circunstancias. En ese sentido viene el problema, doctor, y ahí es cuando yo digo, el presidente de la República tiene sus asesores, tiene gente que conozca, tanto desde el mando militar, tanto como asesores en la Constitución y esto, y debería comenzar a proceder de esa manera, no más, no más. No esperemos, no esperemos a que maten a un montón de militares para reaccionar. La nueva ley a lo mejor nos hace un poco más activos, no reactivos y no pasivos. No esperamos, nos permite hacer muchas cosas. Por eso yo la veo que esta ley es una herramienta que de una u otra manera facilita el accionar del militar e incluso del policía, con cuatro numerales que hay ahí, el de allanamientos, el de prisión, el de indultos, el de tema de objetivos militares. Eso es bueno, declarar un objetivo militar, el objetivo militar siempre será, y el momento que sea declarado, tiene que ser eliminado o neutralizado. O sea, eso no queda ahí. Entonces, eso ayuda, va a ayudar. Pero yo retorno a lo mismo, doctor. Debemos centralizarnos en lo que está pasando en el país. ¿Qué tenemos en el país? No debemos compararnos ni con México, ni con Colombia, ni con ningún país. En el país, ¿qué hay, doctor? En el país hay grupos armados organizados. Claro que hay. Hay grupos que tienen capacidades militares. Claro que hay. Hay grupos que actúan como paramilitares. Claro que sí. Hay grupos que se dedican y son parte o se apoyan con los narcoterroristas, claro que sí. ¿Y estos grupos dominan las áreas de minería ilegal? Sí. Entonces, tenemos que tratar de hacer las cosas por un solo camino a fin de que después, doctor, después, los derechos humanos que nunca se olvidan que el militar es abusivo, que el militar actúa en contra y que el delincuente es el angelito de la película siempre. Va a pasar lo que pasó con Alfaro Vive Carajo, cuando un grupo de militares que estuvieron en su momento, incluso yo también estuve, ya era activo en ese tiempo, se los combatió y luego cuando vino el gobierno de Correa hubo sanciones e incluso prisiones y a los guerrilleros se los denominó como héroes nacionales, ¿no es cierto? Es Entonces las una cosas... barbaridad, coronel, porque inclusive, mire usted, han quedado eh, descubiertos de cuerpo entero, desnudados de cuerpo entero, con el caso de los 4 chicos estos de las Malvinas. Gritaron los derechos humanos, gritaron los asambleístas del correísmo. ¿Y quién ha dicho esta boca es mía con los 11 militares muertos en la emboscada? Nadie, nadie. Entonces, por caridad cristiana, ¿de qué estamos hablando? La sociedad no reclama tampoco sobre eso, entonces somos cómplices, lo callamos, no denunciamos, como estamos haciendo en este momento. La sociedad es pasiva, es muy buena para opinar y muy pésima para actuar. Y entonces, ¿en favor de quién estamos trabajando, pues, coronel? Es muy fácil hablar, opinar, criticar desde la comodidad de nuestra sala, de un cafetín, tomándonos un café con amigos, chateando ferozmente, siendo rabiosos en el chat, pero a la hora de la hora, nada. ¿Qué es Doctor, lo que se debe de hacer? Estamos ya sobre el tiempo, pero ¿cuál sería su conclusión? ¿Cuál sería su recomendación? Inclusive para la ciudadanía, coronel. Yo veo muy pasiva a la ciudadanía. Así es como si estuviera viendo una película. Qué eh, bárbaro, mira lo que pasó, los mataron, sí, y ya se fueron a su casa y no pasó nada. doctor, lo que pasa es lo siguiente. La población nuestra, nuestra población, los ecuatorianos, nos acostumbraron a ser pasivos, a ser callados, venga lo que venga o pase lo que pase, por la forma de gobernarnos. Y acuérdese que aquel que quería protestar o algo siempre fue de una manera neutralizada o callada o perseguido o lo que sea. Entonces la población en 10 años, en 12 años, llegó a un estado de conducta que se hizo sumiso, callado, y le daba igual lo que pasaba,
y por eso le decía hace un rato, era normal que un ministro se lleve 1 millón, 2 millones, 20, 40 millones, no les importaba nada. Y esa actitud, esa conducta todavía no ha sido sobrepasada, que está despertando el país, que está haciendo un ambiente diferente porque tiene que comenzar a ser protagonista, pero protagonista en bien del pueblo y del país y del Estado, pero no solamente hacer lo que querían que se haga, es decir, callados y apoyar a un grupo. Hoy es responsabilidad nuevamente, por eso digo, doctor, el presidente tiene la posibilidad de generar una confianza, una hermandad y que se pierde ese odio que se sembró de la persona que tiene o no tenía recursos económicos versus la que tiene medio o mucho más. Se sembró mucho odio, doctor. Entonces, Sí, todas esas coronel, cosas. pero, a ver, acaba de renunciar el general Diana Salazar, una mujer sencilla que se las jugó el todo por el todo, y que dio ejemplo que cuando se tiene la voluntad, el amor por la patria y se es una persona recta y correcta, se puede hacer. ¿Por qué no seguir nuestras autoridades de Fuerzas Armadas ese mismo ejemplo? Independientemente, mire usted, independientemente, pasó Lazo, pasó Lenin Moreno, ahora Noboa, y la actitud de la fiscal impoluta, en línea recta. Los únicos que la critican son los correístas, claro, porque les dio palo y sacó a la luz todas las sinvergüencerías que se hicieron por parte de sus dirigentes. Pero el ejemplo es ese, coronel. No pongamos todo en las manos del presidente. Las personas que conocen son las que deben de decir, señor presidente, esto es lo que necesitamos que haga y esto es lo que debe de hacer. Pero no, aquí estamos sumisos, callados. El que conoce y sabe del tema no dice nada. ¿Por qué Doctor, no seguir ese ejemplo? lo que usted manifiesta, doctor, es muy interesante e importante. El ejemplo de la doctora Diana Salazar, la fiscal, yo creo que es único. Se la jugó y dio ejemplo de luchar contra toda esta corrupción, contra toda esta pudredumbre que se opera en el tema de justicia en el país. Y claro, las organizaciones pueden hacer lo mismo desde los diferentes cuarteles, de los diferentes sitios, para mejorar el país. Por eso es que yo no digo que el presidente debe, el presidente lo que tiene que hacer es dar lineamientos, dar el ejemplo. Ya dio un ejemplo de declarar conflicto armado. Eso es tener pantalones, ser fuerte. Ya dio ese ejemplo. Ahora tenemos que seguirlo, doctor. Mire, yo voy a decir algo que es complejo y es difícil de decirlo. Cuando usted está en guerra y cuando usted declara una guerra, lo que va a tener es más muertos. Punto. Es el sacrificio, es el costo, es el problema de tratar de volver a la supuesta normalidad de lo que fue un país. Ese es el costo. Y el gobernante que tome o toma esa decisión, hay que respetarlo, hay que apoyarlo, hay que seguirle en eso. Los que queremos que el país, el Ecuador, vuelva o mejore de lo que estamos ahora, necesitamos apoyar todos. Por eso es que yo digo, doctor, el tema de anticorrupción es nacional, donde ingresan y entran todos, políticos, militares, policías, empresarios, Periodistas. periodistas, todos, y la ciudadanía en general, doctor. Y la ciudadanía, con mayor razón, por eso digo, esa cultura anticorrupción. Mañana, como era antes, doctor, cuando usted detectaba que en su trabajo el vecino, su compañero, robaba o hacía negocios por debajo, uno denunciaba. Y no es que sea cómplice o no es que sea chismoso, no, no, no. La honestidad, la moral, la ética era diferente. Pero hoy, el que se lleva la plata es el que domina y les dice a los demás, no te preocupes, yo te doy un poco, y todos se quedan callados. Eso hay que cambiar, doctor. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Se puede, doctor. Empecemos por tres cosas básicas. Este gobierno
Este gobierno tiene 4 años y si lo hace bien se podrá reelegir, serían 8 años. En 8 años se puede hacer bastante, doctor. Por eso le digo, primero, el tema de la justicia. Poco a poco vamos cambiando y vamos sacando jueces y vamos mandando a la cárcel. La gente va a ayudar. Segundo, esta cultura de anticorrupción a la población. Vamos a los campos educativos, doctor. Cambiemos el chip nuevamente a la gente joven, a la gente que está en el colegio. Cambiemos poquito a poquito. Es que fueron 10, 12 años de cambio del chip. Entonces, hoy necesitamos eso. Necesitamos. Vamos a las universidades, que no es difícil, pero si el profesor mismo comienza a decir, es que tenemos que hacer así, pero en cambio, si ya vamos en el colegio, en los últimos años, en la universidad, en los profesores, mire doctor, a veces se reciben materias que no son necesarias. Esas materias pueden ser suplidas por este tipo de actitudes, por este tipo de situaciones que van a cambiar nuestro pensamiento y nuestra actitud. Pero eso necesitamos hacerlo incluso desde nuestras casas, doctor. Pero hoy usted ve que el joven no quiere trabajar con un sueldo básico de $400. Ah, no, pero si dan la oportunidad de ganarse 3,000 haciendo un acto ilícito, lo hace. Esas cosas hay que cambiar. Tenemos que cambiar el modelo de comportamiento. El modelo de comportamiento que nos enseñaron y que nos acostumbraron, que no fue nada bueno y por eso estamos como estamos, hay que cambiarlo, doctor. Y para cambiarlo, el presidente necesita la decisión y voluntad y el apoyo de todo el Estado y la población en general. En resumidas cuentas, coronel, y ya para concluir, se necesita disciplina y respeto a la autoridad. Y eso fue lo que hizo y logró que Singapur en 40 años salga de una situación de miseria terrible, casi comparable a pueblos africanos, y ahora sea una de las mayores potencias mundiales. ¿A través de qué? De disciplina y respeto a la autoridad. Muchísimas gracias, coronel, por sus opiniones, por su intervención. Ya estaremos tratando nuevamente temas de interés común y sobre todo, ojalá que escuchen nuestras autoridades militares y que ya se pongan las botas en verdad, que no manden al matadero a nuestros militares y que le digan al presidente lo que de acuerdo a la norma militar se requiere para ganar esta guerra y no estar jugando al policía y al ladrón. Muchísimas gracias, coronel. Sus palabras finales. Doctor, yo creo que definitivamente si queremos cambiar al Ecuador en el que estamos, hay que tomar decisiones duras y fuertes. Vamos a tener que ser parte de esto. Y las organizaciones e instituciones que tienen que desarrollar estas actividades al mando de sus personas que están en los puestos, tienen que cumplir con su misión. Las misiones están dispuestas, las misiones están claras. Y entonces hay que tomar la decisión, como yo digo, el país necesita de todos. No son estrategias militares ni policiales las que nos van a dar solución. No, señor. La situación para solucionar esto es de todos, incluso de la gente que a veces no quiere colaborar. Es más, yo diría una cosa, doctor. Desde la niñez y la juventud tienen que empezar a ser protagonistas. ¿Y cómo van a ser los protagonistas, doctor? Qué lindo sería ver a un joven que retome ese valor de ayudar al pobre o al anciano que está sentado y le apoye y le ayude a caminar o a pasar, que ya no se ve. Qué bonito sería recuperar esos valores éticos, morales, y no lo que tenemos en la actualidad. Sin lugar a dudas, coronel. Una vez más, gracias a nuestros televidentes, a nuestra audiencia, a los más de 100 grupos, 118 que nos replican, lo cual nos da un alcance tentativo de más de 2.100.000 personas. Gracias, coronel, gracias a la audiencia, gracias a los grupos, y ya estaremos tratando otro tema de interés para todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, y siempre a la orden. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios
contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo.